Al estar aquí, te adoramos, te adoramos. Nos hacemos uno contigo y en tu espíritu te damos gloria, gloria, gloria. Hay multitud de ángeles aquí y hay estrellas que proclaman tu nombre. La creación te adora y reconoce la sangre derramada que la redimió. Es tu resurrección actuando sin límites, volviendo a todo en obediencia al Creador. Gloria, 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 gloria. Decimos gloria, 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 gloria. Las montañas más altas no se pueden resistir, las alturas más profundas no se pueden resistir. Él es y está en todo y en todo. Las estrellas más altas sueltan su pulsar, las galaxias hoy pueden declarar que hay uno que ha vencido y merece la gloria. Gloria, 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 y hay ángeles que se acercan y rinden pleitesía al Rey, porque el evangelio eterno está siendo proclamado. Nube de testigos y santos también que se acercan hoy y se unen a su gloria. Mira, mira acercarse aquel que se pasea en medio de las estrellas, el que enseña justicia a la multitud. El primero que tomó en sus manos la arena del mar y en las aguas volvió a decir: sea la luz, sea la luz. Los ciclos le reconocen, los ciclos le reconocen, los tiempos le reconocen. Nos presentamos, nos unimos
viniendo de los límites. Y dicen que es el tiempo de recuperar tesoros, dones. El temor del Señor se ha encendido y es lámpara delante de nosotros, porque escuchamos decir: con temor reverente te conducirás. Todo lo has hecho ordenado. Habrá un y tenemos que mirar tu ordenamiento. O vas hay cosas muy pequeñas. Y hay cosas que no se pueden medir. Pero el tiempo le pertenece solo a Él. El tiempo que nosotros medimos, el tiempo que se nos ha asignado, obras solo se multiplica en su voluntad. Cuando decidimos caminar como Él andó, mirándonos y sujetándonos mutuamente, podemos cruzar la barrera del tiempo. Porque el tiempo que le asignaron a Él, porque el tiempo que le asignaron al otro, cuando nosotros formamos grupo, formamos un tiempo más grande. No aprendemos del Señor como andó. No se trata de cuántos años podemos vivir, sino de caminar en donde Él caminó. Apenas Él caminó 33 años, pero Él cambió todos los tiempos. A medida que veamos un paso a la izquierda, un paso a la derecha, mirando, pisando a izquierda, a derecha, siguiendo sus pasos, nosotros llegaremos más rápido, más lejos, pero siempre como cuerpo. Te hará así. Sabiduría de Dios. Krutu ashi. Amor de Dios. Trashi que misterio de Dios. Has abierto camino donde no había. Yo me presento. Yo me presento delante de tu trono. Pero me presento con mis hermanos también. Impartiendo fe para el que no tiene. Levantando el peso que tiene uno más que el otro. No quiero llegar solo. Quiero llegar con mis hermanos. Abba, eres eterno. Abba, Abba, eres maravilloso. Abba,
Abba, eres justicia mía. No solo nos presentamos nosotros, se presentan los ángeles de nuestras naciones y se humillan delante de Él. Tenemos señal de autoridad sobre nuestra cabeza por los ángeles. Tomen su lugar, amados. Amados de mi Padre, tomen su lugar. Dile al que está a tu lado, te amo. Gracias, lo hiciste bien. Gracias. Gracias. Bendecida tarde para todos. Hermosa atmósfera, hermoso día, hermoso tiempo. Hermoso es nuestro Padre, hermosas declaraciones. Qué lindo es cuando cantamos la palabra. Qué precioso es cuando declaramos las verdades que están escritas. Es incomparable, es maravilloso. Abrímelo. Esta tarde tenemos mucho. Oh, Señor. El Padre nos despertó a las 5 de la mañana hoy, así que si nos ve con unos ojos medio chinitos, es básicamente por un tema de poco sueño. Y nos puso a trabajar desde las 5 de la mañana. Y es más o menos lo que pasa cuando hay mucho en el espíritu. Gustavo, ¿puedes venir un minuto, por favor? Ven un minuto. Micuno, un minuto, por favor. Muy temprano, Gustavo me mandó un mensajito por Telegram. Ven más aquí, por favor, para que puedas estar en el cuadro. Preséntate para los que no te conocen. Hola, amados, soy Gustavo Luzardo, vengo de Ecuador con mi amada esposa Daniela. Y un gozo estar aquí por segunda vez en esta hermosa nación. ¿Cuántos años estás pastoreando, Gustavo? Pues como 20 años ya, Fernando. No sé cuántos de ustedes saben, pero Gustavo era parte de la iglesia menonita. Muchos no saben. Pero no solo eso, si ustedes han visto, por ejemplo, la película de los hermanos Elliot, esos misioneros que terminan dando su vida entre los Aucas de Ecuador. Bueno, Gustavo estuvo ahí y de hecho él se perdió en la selva por una semana. O sea, es un milagro andante, Gustavo, porque era más fácil que se quede ahí que pueda salir. Y él es una persona que tiene mucha carga por las misiones. De hecho, tú creciste con el ardor en tu corazón de ser misionero, ¿sí? Totalmente. Ahora, tú me escribiste algo que fue, no sé si quieres que leerlo, porque... Pues léelo tú. No, léelo tú me lo escribiste. De hecho, no sé si les pasa, cuando yo leo un texto de alguien, lo leo imaginando la voz de esa persona. ¿Les pasa o soy yo el único? Voy a pedirte que tú lo puedas leer. Aquí está, ahí está. Justo a lo que tú me escribiste muy temprano.
Buen día, amigo. Te comparto mis impresiones de ayer, sobre todo en la primera parte en la que hablaste de la imagen. Lo hago porque ayer recibí del Espíritu Santo esta palabra: redefino tu llamado. A la luz de lo que estabas ministrando, simple y llanamente pude sentir que después de este tiempo, mi servicio al Señor Jesucristo, en lo que yo haga, debe tener un enfoque en que la imagen del Hijo siga siendo formada en mi vida y en quienes yo les imparta. A lo largo de estos años son muchas las cosas que en su nombre he hecho, pero esta revelación del Evangelio eterno me ha tumbado todo lo que yo creía saber en cuanto al servicio y el ministerio. Esta redefinición, que apenas la estoy entendiendo, cambia todo lo que viene por delante. Quizás mis palabras no alcanzan a expresar lo que me está pasando, pero sí sé que ayer se me empezó a revelar el Evangelio eterno. Me sentí brutalmente confrontado frente a Él y a la vez salvajemente amado por Él. Sin la imagen del Hijo, nada de lo que haga tiene trascendencia. Y aquí quiero añadir algo, Fer. Fernando me responde unos minutos después y él me abre otra vez el espíritu esto. Yo leo el mensaje y él dice esto: me alegra que hayas recibido el rollo. Y mis ojos se abren al espíritu, hermano. Y de pronto, Fernando, me veo en esta posición. Voy corriendo con el rollo. Pero eso no hubiese sido posible, esa parte, sin tu respuesta, amigo. Completaste algo allí. Pero esto empezó el lunes, Fernando. ¿Lo comento? El lunes, recuerdan ustedes que Fernando habló acerca de que Cristo llegó primero. Lo resumo en este punto, ¿no? La genética es más importante que el título. En medio de la última administración me ocurre algo. Está la adoración y de pronto yo veo mi alma, pero veo mi alma rodeada de algunas áreas oscuras. Y el Señor me habla un tema con el que yo luché cerca de 40 años. Porque esto empezó más o menos cuando yo tenía 12 años. Una aversión total hacia la carne porcina. Pero eso tiene que ver con una conexión, un tema familiar, que me bloqueó totalmente. Y siempre donde yo iba, yo no como esto, yo no como esto. Y resulta que ese día el Señor me dice esto: tu temor, en el fondo, no es más que tiniebla. Y ¡pum!, me baja inmediatamente el tema del cerdo. Y tú habías dicho algo, Fernando: decide en qué ámbito vas a vivir. Y yo decidí vivir en el ámbito del Evangelio eterno. Esa misma noche fuimos a un lugar a comer con la familia que estamos hospedados. De hecho, yo le mandé a Fernando la foto del lugar. ¿Y qué creen, hermano? Me pedí unos tacos de chicharrón, hermano. Pero era impresionante lo que me estaba pasando. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado estos 3 días. No creo que nadie haya dejado de llorar, hermano. En cada administración ha estado pasando algo que ha estado rompiendo internamente esto. Pero hoy, es lo que le escribí a Fernando de lo que estaba recibiendo, amigo. Y yo, antes de que te vayas, esto fue a las 6:44 de la mañana. Cuando este querubín extendió el rollo y me lo entregó, yo sabía que eso tenía que ser dado a otras personas, pero tiene que tiene que ser el mismo el que lo entregue, ¿sí? Es decir, muchos aquí van a recibir el rollo del Evangelio eterno. Quisiera decir, todos van a recibir, pero yo no puedo determinar eso. En realidad lo determina cada uno de nosotros. Pero una de las cosas que pasa cuando Dios nos abre un ámbito nuevo, y es un poco lo que decíamos desde el primer día, Gustavo, no podemos seguir caminando igual. Así es. O sea, algo se fractura. Y esto ha estado pasando casi como promedio cada 2 años.
Desde el año 2015, cada 2 años el Señor nos está reprogramando, si te das cuenta. Y son reprogramaciones, apenas estamos asentando el último cambio y hay otro cambio. O sea, en la parte práctica, más o menos como cada 2 años nos toca hacer ajustes. Y yo no sé qué viene después, o sea, no sé. Pero sé que la creación está gimiendo por este rollo. Amén. Y cuando tú me escribiste el mensaje, tuve la certeza de que ya había recibido el rollo. Por eso te dije, ya lo recibiste. Qué bueno. Para mí fue un wow, porque debo ser sincero, esa parte yo no la había recibido, pero Fernando la completó y ahí ya explotó todo, hermanos. Gracias por compartir amigo, esto. gracias. Gracias, Gustavo. Y el tema del cerdo, o sea, más allá de que tú alabes al chicharrón o no, que no es el objetivo de esto. Lo que en el fondo es que no era un tema de doctrina, no era un tema, más de una vez hemos hablado con Gustavo de este tema. Y hay algo que tenemos, creo yo, el privilegio de vivir los que caminamos todos estos años juntos. No tenemos miedo de hablar de lo que nos pasa. Dios nos ha liberado hace muchos años ya del qué dirán, pero cómo será. Y sí, alguna vez yo le decía, ¿y tú por qué no comes cerdo? Y me decía, esa era más o menos su expresión. Y está bien, especialmente cuando estuvimos en algún viaje específico o algo, y yo le decía, mira, está muy rico, pruébalo. Me decía, y luego se ponía mal. Cuando trataba se ponía mal del estómago, le caía mal. En el fondo, esto va con un tema que tiene que ver con el temor, ¿sí? Y es lo que Gustavo muestra. Entonces, más allá de que uno coma A o B, en el fondo nosotros muchas veces nos encerramos en nuestros propios temores. Parece algo muy básico, muy banal, ¿sí? Comer cerdo, tontería, ¿verdad? Es que el temor procura hacer algo, restringe mi libertad. Ese es el objetivo del temor, restringir mi libertad. Más allá de que a uno le guste o no le guste algo, ¿qué temas estamos hablando? ¿No? Ayer los dejo con la Navidad y ahora estamos hablando de chicharrón. Dios mío, espero que estén agarrando todo, porque si no van a decir, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esta escuela? Pero es fácil hablar de las estrellas, pero no hablamos de nuestros temores. Y creo que la exposición a su luz siempre nos libera, pero necesitamos ser muy honestos con el Señor para poder avanzar. Gracias, Gustavo, y que el Señor pueda entregar este rollo a muchos más y salgan aquí con una agenda en blanco. Porque ¿dónde, cómo, qué va, Señor, llevar esto? ¿Cómo, qué? No lo sé. No lo sé. Pero sé que viene algo muy, muy, muy especial. Habíamos quedado ayer hablando, entramos al tema de las plantas, hablamos acerca de la batalla y de los primogénitos y terminamos con estos versículos cuando se nos enseña de que deberíamos, es la enseñanza que Dios le da a su pueblo Israel, ¿sí? Y más allá de que hoy día tengamos que hacer lo mismo, cosa que no estoy diciendo, es básicamente que ustedes puedan abrir su entendimiento a cómo aún las plantas deberían experimentar, ¿sí? Experimentar ese pacto que significaba la circuncisión que Dios había ordenado a su pueblo. Bien, habíamos dicho, por favor, no olviden lo que hemos estado sembrando. Hemos hablado de que cada una de estas manifestaciones de Dios es una manifestación de luz, que estas 5 líneas, ¿sí?, de predicar este evangelio son 5 aspectos de Cristo. Entonces eso me obliga a mirar a Cristo como el árbol de la vida, por un lado,
que estaba en el huerto, pero de una forma más actual, a Él como la vid verdadera. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta, y todo el que produce fruto, lo limpia para que produzca más fruto. Este pasaje, que lo conocemos, lo hemos escuchado, vivido, expresa una verdad. Jesús vino como vid. De hecho, una de sus primeras manifestaciones es Jesús como el árbol de la vida, ¿cierto? Ahora, hoy día entendemos ese árbol en un plano en el espíritu, ¿sí? Muchas veces se ha manifestado el árbol de la vida en alguna escuela, en alguna reunión, y nos ha dejado en el piso, ¿verdad? Pero definitivamente, más allá de que alguien lo pueda experimentar o no, lo que es cierto es de que Jesús es la vid verdadera y que no podemos hacer nada si no es en Él, no con Él. Esa es la gran diferencia. No quiero yo hacerlo con Él, quiero hacerlo en Él. Ese es el asunto. Hay una diferencia de con a en. Con Él, Jesús estuvo con los discípulos. Después de Pentecostés, Jesús está en los discípulos. Otro pasaje y otra manifestación de Cristo en relación del reino vegetal está en Juan 12, verso 23 al 24. Jesús les responde diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, quede él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este texto nos muestra de que Jesús también muere como el grano de trigo. Y en tercero, tengo un verso más, hay varios, ¿sí? Yo he escogido como los más representativos. Primera de Corintios 15, 23, donde dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando de la resurrección. Lo interesante es que la palabra las primicias significa primeros frutos. Entonces, Cristo es el primer fruto. Y eso abarca todo el reino vegetal. Él es el primer fruto, ¿sí? Él llega en la primavera, Él llega como el primer fruto, Él llega como el renuevo, Él llega como el vástago de Isaí, Él llega, y ahí podemos seguir muchísimo. Ahora, Deuteronomios 8:7 nos da una promesa muy interesante de lo que Dios había asignado a su pueblo. Dice en el verso 7: pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros en los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Versículo 9: es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Esta descripción es muy interesante, más en el contexto en el que estamos hablando después de estos días. Yo no sé si se acuerdan, en el 2018 los que viajamos a Israel, éramos un grupo muy grande. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegamos a Tel Aviv y nos tocó desayunar la primera mañana en ese precioso hotel? Para empezar, yo nunca bajo a desayunar. Con mi esposa preferimos dormir a desayunar. Y siempre tenemos lo necesario para hacernos el café en la habitación, no importa dónde estemos. Pero como estábamos desfasados 7, 8 horas, estábamos con los ojos así 5 de la mañana, ¿verdad? Habíamos llegado un día antes, vamos a desayunar. Yo nunca voy a olvidar en mi vida ese desayuno. Nunca había visto tal variedad de quesos, de panes, había pescado, había miel, había pedazos de panal
de colmena ahí que chorreaba la miel. Tú podías tomar un pedazo del panal o podías tomar un poco de la miel. Yo me quedé tan impactado que empecé a despertar a todo el mundo. Empecé a mandarles mensajes diciendo: bajen, bajen. Era para mí ver estos 3 versículos en ese buffet impresionante del hotel, donde había de todo. Ese pan que le llaman pan árabe, ¿verdad? Pero ya tiene otro nombre que ya se me fue. Y bueno, y todo lo que había. Y lo interesante es que todavía era el desayuno un poco restringido ese día porque era Shabbat. Así que decían: disculpen, no está todo montado. Yo he estado en Las Vegas y he estado en buffets con 150 estaciones. O sea, yo sé lo que es ver full comida. Pero lo que había ahí era el producto de la tierra. Era esto, eran los granados, era ver las frutas, era ver las frutillas, era ver los tomatitos, los pequeñitos, de diferentes colores, los aceites, el aceite de oliva. Qué cosa más impresionante, qué cosa más maravillosa. Literalmente el Señor cumplió esta palabra para Israel. Él cumplió esta palabra. No es solo la tecnología hebrea. Él cumplió esta palabra. Sin duda hay una capacidad inventiva tremenda en el pueblo de Israel, asociado a su llamado, pero es Dios el que al final está detrás de aún nuestra creatividad. Esa imagen, y si algún día yo espero puedo volver, no tengo interés de hacerlo, pero si en algún momento nos tocara volver, sin duda yo iría a desayunar. Nunca habíamos desayunado arenques en la mañana, nunca habíamos desayunado, ¿verdad? Esa variedad de peces que había o de pescados. Y yo decía: Señor, tú eres impresionante, porque estamos en una zona desértica. Israel es todo Israel, sí, todo Israel es más pequeño que el más pequeño de cualquier departamento del país en el que nací. Pero esa variedad que está ahí no era otra cosa que la promesa de Dios manifestada. Ahora, ¿qué para hoy? ¿Sí? Esto que se menciona aquí, esta buena tierra, estos frutos que se mencionan, no son casuales, ¿sí? Más de una vez hemos compartido de los frutos que Egipto daba. ¿Se acuerdan? La cebolla, los pepinos, los puerros, yo qué sé. Pues aquí hay algunos elementos que son tremendamente importantes. Podía haber mencionado otros, ¿sí? Podía mencionar otros. Esta lista de 7 productos de la tierra, estos 7 productos, son 7 productos proféticos. ¿Me está siguiendo? No solo son productos vegetales, ¿sí? Sino que al mismo tiempo son señales proféticas. Ayer hablamos acerca de las señales proféticas. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del anillo de compromiso o de casamiento? Bien. Por ejemplo, cuando hablamos del trigo, y aquí voy a correr un poco porque esto nos puede, pero de verdad, entretener toda la tarde. Yo voy a tratar de que sea bastante breve. ¿Qué pasa con el trigo? Ya le he preparado un resumen. Es una señal de bendición y de prosperidad. Génesis 27, 28, Salmos 147, 14. O sea, no solo es trigo, el trigo es señal de bendición. Yo ando peleando constantemente en todas partes por el tema del trigo porque me gusta el pan. ¿A cuántos de ustedes les gusta el pan? Listo, ok, ¿verdad? Y sé hoy día con el tema del gluten y no sé qué, y ahora el enemigo visible es el gluten y muere el gluten. Eso es cierto. Y yo sé que la semilla de trigo que hoy día tenemos ha sido modificada. Se ha bajado de más de 1500 aminoácidos a 150. Sé que el trigo del que hoy día hablamos no es el mismo trigo que había en la época de Jesús, lo sé.
Con mi esposa hemos hablado mucho de esto, del trigo sarraceno, que aquí, que para allá, la masa madre y todo el asunto, pero siempre me queda la imagen de Jesús diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, yo soy el pan sin gluten. Y cuando Jesús dice, o cuando el Señor dice: yo te meto a la tierra que fluye leche deslactosada y miel. ¿Verdad? No dice eso, ¿cierto? Y el tema de la leche, por ejemplo, es una cosa crítica, porque Dios nos ha creado como cuerpo para interactuar aún con cosas mortíferas. Entonces, el otro día, mis hijas, en casa nos gusta la leche natural, la leche de vaca. Pero en Estados Unidos está prohibida vender, o al menos hay mucha advertencia de vender esa leche, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a una granja donde compramos la leche que acaba de salir y te dice: esta tiene 12 horas, esta tiene 24 horas, no es leche pasteurizada. Entonces dice: esto no es para consumo humano. Yo digo: qué disparate más grande. Y tiene una etiqueta, dice: esto no es para consumo humano. Claro, vamos a casa, mi esposa lo va a servir, saca la nata para luego comerlo con un pancito recién calentado, con una taza de café deliciosa. Sí, pero ¿qué está pasando? Por ejemplo, hoy día tenemos una población, por ejemplo en Colombia, más del 70% de los jóvenes colombianos hoy día son intolerantes a la lactosa. Entonces, de hecho, yo me pido un café en un hotel en Bogotá o en otra ciudad y le digo: ¿con leche entera? Y me dice: no tenemos. O sea, no es que te dan a escoger, no la tienen directamente. Y lo estoy peleando porque en la genética de nuestra familia, por ejemplo, yo tengo, la esposa de mi hijo es colombiana, por ejemplo. Y nos ha costado horrores que la primera hijita de ellos pueda tolerar la leche, no la toleraba. O sea, ¿cómo lo que está estableciéndose como más sano, como aquello y como para aquello, empieza a formar un cambio a nivel genético para que nuestro cuerpo ya no acepte eso? O sea, al final, esto es parte de todo un sistema, ¿me explico? Es un sistema espiritual. La leche, el azúcar, el trigo, el café, el pan, todo, la carne, todo es parte de un sistema espiritual. Todo es parte de un sistema espiritual. Y el punto es este: Dios quiere que gobernemos sobre ese sistema espiritual. Esa misma actitud de querer gobernar con las tinieblas, o contra las tinieblas, perdón, es la misma actitud. O sea, yo voy a comer lo que quiera comer, cuando quiera comer, siempre y cuando lo he recibido con acción de gracias, siempre y cuando o sea, hay una cantidad de puntos, ¿verdad? ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Entonces, más allá de que alguien verdaderamente tenga un problema, por ejemplo, con el gluten, que es real, hay mucha gente que literalmente tiene una irritación en el intestino como consecuencia de la dificultad con el gluten. Ahí también se abre un escenario para poder vencer y pelear eso. A mí no me satisface el concepto de que es otra semilla directamente, es otra semilla, no es la que había en el principio. Entonces, más allá de esto, y no quiero entrar en esto porque no quiero hacer sentir a nadie como que está siendo vencido, porque no es para nada mi intención, ¿sí? No es para nada. Yo he sido intolerante a varios alimentos durante años, porque he tenido cuadros complicados, ¿sí? Antes de tener 15 años, yo ya tenía hepatitis, a los 3 años tenía hepatitis B, a los 15 años tenía un tema en el colon gravísimo que me dieron esperanza de vida hasta los 19. O sea, y saben que yo sé que es un tema de atmósfera, sé que es un tema de situaciones del espíritu. El día que me casé, me sané de todo. Yo me di cuenta que estaba sano cuando empezaba a comer las cosas que antes no podía comer. Nunca oré por eso. Es decir, ya me había cansado de orar, yo me resignaba a comer solo lo que podía. No podía leche, no podía huevos, no podía café, no podía comer, bueno, de hecho ningún tipo de lácteos, y mi lista era infinita. Olía el café y me ponía yo amarillo, porque todos me decían: lamentablemente la hepatitis B no es curable. Me transmitieron con inyección contaminada, teniendo yo 2 años.
Me han hecho pruebas de sangre, no tengo hepatitis B. Pero yo me sané cuando me casé. ¿Qué cambió ahí? La atmósfera. Entonces, por ejemplo, yo soy un convencido de este principio. Estos productos expresan una atmósfera, en este caso particular de Dios, de plenitud, de fertilidad, de bendición, de expansión. Van a ver, cada uno de los elementos que se mencionan tiene una razón, ¿ok? Pero estos 7 elementos, ¿cuántos entienden que el 7 tiene un simbolismo de perfección en la Escritura? ¿Cierto? Bien, podían ser 8 elementos, podían ser 5, son 7, yo no los puse, están en la Escritura. Entonces, aquí me está transmitiendo un mensaje entre líneas muy poderoso el Señor. ¿Estamos? No pasa por si me gusta o no me gusta, pasa por el hecho de entender qué Dios dice que hemos recibido como parte de nuestra heredad. Entonces, y puedo seguir. Al ministerio nuestro se acercaron varias personas con problemas, por ejemplo, de intolerancia a aquello o aquello. Sin ir lejos, Jeremías, que todos conocen a nuestro amado Jere, él no podía comer queso. Él no podía comerse una pizza. Él llegó así a los 19 años con nosotros. Pregúntenle si hoy día no puede comer queso. No hay queso que aguante. Entonces, claro, es que esa parte de la historia muchas veces la gente no lo sabe. La gente dice, no, a mí me cae mal, listo, ok, ya está. ¿Pero por qué te cae mal? ¿Por qué? A ver, ¿qué te han dicho? Antes de que des por concluido que tú no puedes esto, ¿entiendes por qué? Ya lo entendí y me cae mal, listo, cerrado el capítulo y sigamos, sigue con tu vida, va. Pero si es me cae mal, pero no sé por qué, me cae mal, pero no entiendo, y no esto, y no aquello. A ver, un ratito, ¿no será que el diablo te está rinconando cada vez un poco más? Y mañana será esto, y pasado será aquello, y luego al final te mueves 1 metro cuadrado y ese es el espacio que él te deja. Dios nos ha creado para la expansión. Eso nunca debe borrarse de nuestra cabeza y de nuestro corazón. El trigo es una señal de bendición. Marca el tiempo. No solo el tiempo, recuerden, la puerta de la fiesta de Pentecostés era celebrada en el tiempo de la siega del trigo en Israel. El trigo maduro era señal de que Pentecostés había llegado. ¿Está conmigo? ¿Cierto? El trigo señala a los hijos del reino de Dios. Mateo 13:38 dice que nosotros somos las espigas de trigo. De su grano sale la harina con la cual se hace pan para la Pascua y el partimiento que representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Éxodo 29:2. Jesús se manifiesta como el pan de vida. Juan 6:32-35. La siembra y la cosecha del trigo marcaba los tiempos en Israel. Los enemigos atacaban justo cuando era el momento de cosechar el trigo. ¿Por qué? Porque el diablo aborrece el trigo. No nos damos cuenta. Ucrania es el mayor productor de trigo del mundo. Hay una batalla ahí que tiene que ver con los reinos. Se está peleando por el trigo, se está peleando por los minerales extraños, por los materiales raros, porque es uno de los más grandes yacimientos de ese tipo de productos que tiene. Tiene que ver el agua. Nosotros pensamos que es un tema de territorios, en realidad es una batalla de otro nivel. Los precios de todo están encareciéndose. ¿Por qué? Porque el trigo no está llegando como llegaba antes, por ejemplo, de Ucrania, de este gran exportador. Ahora, Rusia tiene un problema con el trigo y es un problema que nació con Stalin. Stalin mató de hambre a millones de personas, privándoles del trigo. El genocidio de Stalin es terrible. Rusia está fracturada por Stalin. Ahí hay otro tema, Pero esas batallas que hoy día vemos, que los aranceles, no aranceles, ¿tú crees que tiene que ver con un impuesto? Se están peleando regiones en el espíritu.
No lo vemos. Toda esta lista de cosas que les menciono, que están en la palabra en relación al trigo, si ustedes se dan cuenta, ponen al trigo como una señal profética impresionante. Tanto que Jesús mismo se identifica como tal y nos llama a nosotros trigo. Cebada. El año bíblico comienza con la primera luna nueva, después de que la cebada de Israel alcanzó la etapa de maduración de la cebada. Esta cebada madurada se llamaba Abib. Abib es el nombre del primer mes del calendario de Israel. Después del exilio en Babilonia lo llaman Nisán. Solo recordarles de que el único mes que tiene nombre que Dios le da es el primero, Abib. ¿Y qué significa Abib? Maduro. ¿Cuándo empieza el año? Cuando la cebada está madura. Si la cebada está Abib, o sea, está en ese momento, entonces la siguiente luna nueva es Jodesh Ha-Abib, luna nueva del Abib. Si la cebada aún está inmadura, debemos esperar otro mes y volver a comprobar la cebada al final del 13º mes, o del 13º. Un año de 12 meses se denomina año regular, mientras que un año de 13 meses se denomina año bisiesto. Esto implica la intercalación de un mes lunar entero, el 13º mes, Adar Bet. En general, solo se puede determinar si un año es bisiesto unos días antes de que termine el 12º mes. Entonces, cuando tú le preguntabas, por ejemplo, terminando el año en Israel, y le decías, o te decía el niño, tu hijito, papá, ¿cuándo empieza el próximo año? El papá le decía, no lo sabemos, depende que esté Abib. Entonces ellos, faltando días para eso, miraban cómo estaba el grano de la cebada, no del trigo, de la cebada. Si los tallitos ya empezaban a doblarse, la cebada iba a estar lista. Entonces contaban los días necesarios para la primera luna nueva y ahí empezaba 14 días después la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Y al día siguiente de la fiesta de la Pascua aparecía la fiesta de primicias, la fiesta de los panes sin levaduras. ¿Y qué fruto se presentaba en esa fiesta? La cebada. ¿Quién determinaba el tiempo en Israel? La cebada. Israel no estaba bajo la jurisdicción del sol. El resto de naciones sí. ¿Por qué? Recuerden, cuando Dios distribuye las naciones y pone a sus ángeles para guardarlas, dice, yo voy a guardar a Israel. Los demás, mis ángeles van a guardar a las otras. Entonces Israel no dependía del calendario solar. Tampoco dependía del calendario lunar. Quien marcaba el inicio era la cebada. Y la cebada era la que daba el banderazo. Y ahí luego ya los tiempos eran fijos. Entonces, ¿quién marcaba el año nuevo? Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. La cebada. Qué interesante. En Éxodo 13:4 dice, hoy salís en el mes del Abib. Está hablando de la primera Pascua. Cuando Israel sale de Egipto, ¿sí? Es el primer mes del Abib. Para conmemorar que salimos de Egipto en el mes del Abib, se nos ordena traer el sacrificio de la Pascua y celebrar la fiesta de los panes sin levadura en esa época del año.
Deuteronomios 16:1. Guarda el mes del Abib y haz la Pascua, sacrificio, el Pesaj, a Jehová tu Dios de noche, porque en el mes del Abib Jehová tu Dios te sacó de Egipto. Éxodo 23:15. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura, como te he ordenado, en el tiempo del mes del Abib, porque en él saliste de Egipto. ¿Cuánto tiempo tardó en madurar Israel? 430 años. No solamente era la maduración de la cebada, era la maduración de ellos. Éxodo 34:18. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura, como te he mandado, en el tiempo del mes del Abib, porque en el mes del Abib saliste de Egipto. Está pero muy claro cómo la cebada era el marcador de tiempos. Entonces tienen que el trigo es fertilidad, ¿sí? Es riqueza. Tienen la cebada, que es la señal de los tiempos correctos. Qué tremendo, esto no es casual. El tercero de la lista es la vid. Miren, trigo, cebada, vides. ¿Qué pasa con la vid? Bueno, este tema es maravilloso. Sí, no vamos a poder desarrollar todo lo que es la vid, pero seguramente que ustedes pueden luego en casa revisar y pueden ver un poco acerca de la vid y de la vid silvestre, por ejemplo. Este es un tema también interesante porque nos introduce a lo que es la vid guardada en el pedacito de terreno que el Señor cuidó, y la vid que nadie cuidó, que tiene a veces mejor fruto que la que Él cuidó. Y está hablando de Israel y está hablando de otros pueblos. A ver, este es un verso impresionante. Génesis 49:11 es una de las palabras proféticas que Jacob da. Ata a la vid su pollino y a la cepa escogida el hijo de su asna. Lavará en vino su vestido y en la sangre del racimo su manto. Otra vez, es una de las bendiciones a uno de los hijos de Jacob. Ata a la vid su pollino, su burrito, y a la cepa escogida el hijo de su asna. Lavará en vino su vestido y en la sangre del racimo su manto. La versión Nácar Calunga, una versión católica muy linda. Atará a la vid su pollino, a la vid generosa el hijo de la asna, lavará en vino sus vestidos y en la sangre de las uvas su manto. Aquí está hablando de Jesucristo, está hablando de cuando Él va a entrar a celebrar la Pascua, su última Pascua en Jerusalén. Y los discípulos le van a decir: Señor, ¿dónde quieres que comer la Pascua? Y Él le va a decir: entren y van a ver ustedes un burrito pasando, sigan al burrito. Y donde aten al burrito y lo dejen quieto, esa es la casa donde yo voy a celebrar la Pascua. Se estaba cumpliendo exactamente esto. Él ató al burrito, es maravilloso, ¿verdad? Ahí fue donde van a pasar la Pascua, en ese aposento. Pero no solo eso, ¿qué va a pasar esa noche? ¿Qué pasó esa noche? Esa noche Jesús lavó en vino su vestido y en la sangre del racimo su manto. Esa palabra se cumplió esa noche. Aquí habla del burrito. Vamos a hablar del burrito cuando nos toque hablar de los animales, porque es maravilloso el burrito. Pero ¿cómo Jesús mismo se sujeta a la señal profética de la vid? O sea, hay una combinación tan sobrenatural. No hay nada fuera de lugar, que uno, si la lee, y si en este momento ustedes estuvieran agarrando este verso y no hubiéramos tenido la introducción de estos 3 días, les sonaría hasta medio raro el verso.
Pero qué claro es ahora en medio de todo lo que hemos caminado juntos desde el primer día. Zacarías 8:12, porque habrá una simiente de paz. La vid dará su fruto y la tierra su cosecha y los cielos darán su rocío y haré que el remanente del pueblo posea todo esto. ¿Por qué somos hijos de paz? ¿Por qué dice nosotros que hemos recibido el ministerio de la reconciliación? Eso es una consecuencia del pacto de Dios. ¿Qué simboliza la vid? El pacto. ¿Y qué simboliza el vino? La sangre. Sin sangre no hay pacto. O lo digo así, sin sangre, rebobino. Sin vides no hay vino. Sin vino no hay pacto. Otra vez. ¿Se entiende? Sin vides no hay vino. Sin vino no hay pacto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sangre. Ahora, dice aquí en el verso 8:12 de Zacarías que iba a haber una simiente de paz. ¿Habrá alguno de esos aquí? La vid dará su fruto. ¿Dio fruto? Ahí está el de tu lado, mira. Es una vid. Dará su fruto. ¿Qué pasa cuando el de tu lado no es pacífico, es peleón? No. ¿Qué pasa cuando es peleón? No ha experimentado la vid. Porque el sacrificio que nosotros hemos recibido de Cristo, sí, lo primero que introduce en nuestro corazón es paz. No estamos peleados con los hermanos, ni con la gente de afuera, ni con los LGTB, ni los KTB, ni los X y Z. No estamos peleados, no estamos peleados. La señal de nuestro pacto es la paz. Eso no significa que nos reunimos a cantar Kumbaya juntos. Significa que no es en mis fuerzas, significa que no es con espada ni con ejército, significa que sigo un príncipe de paz. Jesús, por último, y esto pues solo lo pongo porque sería imposible olvidarlo, Jesús dice en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Es que hay vides falsas. Acuérdense del vino de Sodoma. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Este mundo produce vino, sí. Sodoma producía vino, pero en realidad no eran vides, era un fruto que parecen racimos de uva, pero eran venenosos, tóxicos. Está en la palabra. La higuera, ¿qué pasa con la higuera? Esta señora higuera es todo un tema, Bueno, tuve que apretar la letra. La higuera es una señal de cambio de tiempo. No marca el tiempo, es una señal de que el tiempo cambió. La higuera da 2 cosechas de higo al año. Sin embargo, los higos de invierno y principios de primavera se llaman paga en hebreo, son pequeños, verdes y duros y no son comestibles. Aparecen antes que salgan las hojas nuevas y crecen en las ramas que se desarrollaron el verano anterior. Miren este verso de Jesús en Mateo 24:32. Así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El fruto que se comía del árbol era la segunda cosecha del año, la que venía en verano. La cosecha de la primavera, que era consecuencia del invierno, era amarga y servía para hacer pasteles. Hacían tortas con esos higos. Nos habla de reconciliación. Justo está ahí. Con higos secos se hacen tortas. 1 Samuel 25:18. Entonces Abigail se apresuró y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos secos, e hizo cargar todos sobre asnos. Recuerdan que el marido de Abigail no quiso darles comida a los soldados de David, y David dice: ahora lo dejo, pero
¿verdad? Y va con la intención de matarlo. Abigail sale a su encuentro y le dice: mi marido es un necio. Y le dice, literal, le dice: es un hijo de Belial. Que la esposa lo diga de su marido y es otra historia. Es un hijo de Belial, perdona, por favor. Y le da tortas de higos. Ahora es interesante porque el hombre muere. ¡Pum! Cae muerto. Pero no por espada de David. ¿Ese higo marcó un cambio de tiempo? Bueno, en la higuera también era medicina. Se prescribe también como medicina en Segunda de Reyes 27, por ejemplo. Entonces Isaías dijo: tomad una masa de higos. Lo tomaron y le pusieron sobre la úlcera y sanó. Es una señal de libertad. Junto con la vid, la higuera a menudo es símbolo de libertad y paz y prosperidad. Por ejemplo, Miqueas 4:4: cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Pero como también marca tiempos, es una señal de desastres. Con frecuencia la higuera o el higo aparecen en las profecías de desastres inminentes para Israel. Amós 4:9: os herí con viento abrasador y con añublo, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. En Oseas 2:12 dice: devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella: son la paga que mis amantes me han dado, y las convertiré en matorral y las devorarán las bestias del campo. Pero probablemente hay dos versos que son los más famosos con la famosa higuera. Génesis 3:7: y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, Adán y Eva, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. No se olviden que la higuera es una señal de cambio de tiempos. Definitivamente el tiempo cambió para ellos. Pero también es una señal de bendición, sí, pero también es una señal de juicio. Ahora, ¿cuál fue para Adán y Eva? Juicio, cambio de tiempos y juicio, definitivamente. El segundo pasaje, yo sé que están pensando en Mateo 21:18. Muy de mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló sino solo hojas. Le dice: nunca jamás nazca fruto de ti, para siempre. Y al instante se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron diciendo: ¿cómo quedó seca la higuera al instante? ¿Verdad? Verso 21: y respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si a este monte decís: levántate y échate al mar, se hará. ¿Por qué Jesús maldice la higuera? La respuesta es simple. Sí, esa higuera simboliza a Israel. Y él vino esperando un fruto en Israel y no lo encontró. En Lucas 13:6 dice: y propuso esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera. ¿Cuántos años predicó Jesús a Israel? 3 años. Y no lo halló. Córtala. ¿Por qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dice: Señor, déjala aún este año, hasta que cabe alrededor de ella y ponga abono. Y si da fruto en lo futuro, y si no, la cortarás. Ahora, evidentemente, esto pasa en vivo y directo, los discípulos lo están viendo. Hay un juicio terrible contra esta higuera. Podemos conjeturar varias cosas. Yo recuerdo que en algún momento dijimos, inclusive, Dios maldice la higuera porque cubrió la desnudez de Adán y Eva en el huerto. Había una deuda pendiente ahí. Pero obviamente, en realidad, en este momento, decir eso puede ser un poco irresponsable. Lo que sí es evidente, si vemos todas las apariciones, y me leí todas, donde la higuera aparece, representan lo que les dije: libertad, cambio de tiempos, pero también puede ser, como en este caso, juicio. Sí, juicio. Aparecen los granados
una fruta muy interesante. ¿Hay en México granados? Excelente. Mi esposa ama los granados. A mí no me gustan mucho, la verdad, pero mi esposa los ama. No me gusta porque me mancho yo hasta con agua. Entonces imagínense cuando como granados. Parece que alguien me hubiera acuchillado. Así que es una fruta que le tengo cuidado. Bueno, ahí va. Cantar de los Cantares en el 4:13 dice: tus renuevos son paraíso de granados con toda suerte de frutos deleitosos, de flores de aleña y de nardos. Salmo 119:24. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Salmo 119:35. Hazme entender o hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Bueno, en el Antiguo Testamento, propiamente en la Torá, se identifican 613 mandamientos conocidos como mitzvot o mitzvot. Los granados, se dice, tiene ese número de semillas. Entonces se hace una asociación entre los granados y los mandamientos del Señor. Qué deleitosos son tus mandamientos. Ahí va. Es un hecho que son 613 mandamientos. Ahora, que haya 613 semillitas, eso no lo conté. Es una tradición. Entonces, responsablemente les diría, dicen esto, no puedo decir así es, dicen esto. Pero más allá de este pasaje, los granados tienen un protagonismo más importante. ¿Dónde? Éxodo 28:33. Y harás para sus orlas, esos bordecitos que cuelgan en la túnica del sumo sacerdote, granadas de azul, púrpura y carmesí rehilado alrededor de todo su borde, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Granada y campanilla de oro y granada todo alrededor por las orlas del manto. Éxodo 39:26. Alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto para el servicio, tal como el Señor había mandado. En el dibujo que ustedes alcanzan a ver en la parte de abajo, donde termina la parte azul de la túnica, hay un borde amarillito, y justo debajo del borde inferior amarillo están colgando las campanitas de oro y los granados. Sabemos, porque también lo explica el Señor a Moisés, que las campanitas eran para que escuchen del lado del velo de afuera que el sumo sacerdote no había caído muerto. Entonces escuchaban, estamos hablando de la fiesta del Yom Kippur, ¿cierto? Escuchaban y las campanitas, tin, 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 entonces seguía vivo. Tin, tin, tin. Cuando ya no había tin, tin, sumo sacerdote, ¿está bien? ¿Escuchas algo? Sumo sacerdote. No, creo que ya es sumo. Ahí quedó. Porque ese día entraba con una soga a la cintura, los sacerdotes abrían el velo pesadísimo, 15 metros de altura, sin mirar adentro, y él entraba con una mano con incienso, con la otra mano con sangre, entraba agachado a un lugar totalmente oscuro, dejaban caer la cortina, empezaba a orar y tenía que hacer una cantidad de cosas, ponía sangre en las esquinas del propiciatorio, era el único día, nadie podía, si él caía muerto, ¿quién lo saca? Entonces las campanitas eran señal de que estaba vivo, ¿sí? ¿Verdad? Pero ¿qué de los granados? Ahí es donde el verso anterior o los versos anteriores tienen sentido. Y tiene mucha coherencia que los granados representen la palabra, la ley. ¿Por qué está abajo? ¿Por qué está abajo? Porque en la ley se camina. Se camina. Los granados
expresan el deleite que yo tengo por cumplir la ley del Señor. No me es gravoso, no me es pesado, no es, ay rayos, estoy en ayuno. O sea, no es eso, sino es esa sensación de que el hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. ¿Sí? Obviamente, el que entraba con ese corazón, les puedo asegurar que las campanitas no dejaban de sonar. Porque estaba caminando, como dice aquí, el famoso, hermoso Salmo 119, el más extenso de todos, es básicamente un himno a la palabra del Señor y a lo importante que es deleitarse, no solo guardarla. ¿De qué serviría guardarla si no te deleitas en ella? Venimos a la reunión con alegría, no venimos cansados, no venimos molestos, venimos porque es un deleite estar aquí, hoy y mañana en donde estés y pasado cuando te reúnas con los santos y más allá ese día en la casa. O sea, no es, ay, reunión, o sea, no es eso, es el gozo de poder estar andando en sus cosas, ¿sí? Los granados son una señal profética interesante. Estaban abajo, en lo último, ¿sí?, del traje del sumo sacerdote. Yo sé que cuando miramos ese traje siempre nuestro énfasis está en el pectoral, en la mitra, en el urim y el tumim, en el cinto, pero hay algo muy pequeñito: los granados. Y ¿sabes qué? No importaba mucho cómo iba el pectoral, un poquito chueco, no estaba muy bien hilado, eran piedras cosidas a un pectoral, todo hecho a mano. Pero el sonido de la campana y que esos granados expresen, y yo no me olvide, estaré vivo mientras me deleite con el Señor. Mi ministerio, el Señor lo sostendrá en seguridad mientras me deleite en el Señor. Podré entrar a lugares oscuros y andaré en valles de sombra de muerte y nada me pasará mientras me deleite en el Señor. Es muy interesante que los granados estén abajo. Cuando Hiram Abí, el constructor principal de Salomón, ¿verdad?, hace el templo, altera los planes que David le dejó, hace un templo a Mercal. Para el que nunca ha escuchado, lo que llaman el templo de Salomón no es nada más que el templo de Mercal. Esta noche, los que nunca han escuchado, busquen templo de Mercal. Era Mercal el dios de los fenicios. Si ustedes ven el templo de Mercal, van a ver que es una copia calcada del templo de Salomón. En realidad, sabiduría, Sofía, la que quiso edificar su casa sobre 7 columnas, utilizó a Hiram Abí, maestro constructor, mientras nuestro amigo Salomón andaba de picaflor, todo un Romeo. Hiram Abí hizo lo que le dio la gana en la casa que dejó su padre para construir, malversó el dinero y la gente solo lo soportó por amor a David. A los 5 minutos que él murió, se dividió el reino. ¿Dónde puso Hiram Abí los granados? Los puso en la cima de las columnas. Los granados, no tengo un puntero, pero si ustedes ven arriba el tope tiene forma de flor de lis. Ni qué les hablo de eso, usted ya sabe qué significa. Baje un poquito la mirada y va a ver unos puntitos rojos. Segunda de Crónicas 3:15. Delante de la casa hizo las 2 columnas de 35 codos de longitud y el capitel de 5 codos. E hizo cadenillas como en la cámara más oculta y las colocó en lo alto de las columnas y esculpió 100 granadas que intercaló entre las cadenillas y emplazó las columnas frente al santuario, una a la derecha y otra a la izquierda, y llamó a la de la derecha Joacín o Joaquín y a la de la izquierda Boaz. Antes el sumo sacerdote caminaba iluminado por esa palabra. Sus pasos estaban iluminados por esas granaditas. Después de Salomón,
Mi servicio a Dios está aquí. Yo sé que soy un ministro del Señor. Sí, no me importa, puedo mentir, puedo manipular, soy pastor, soy apóstol, no me interesa. ¿Qué dice? ¿Cómo que fulano enseñó tal cosa? Él que sabe, es un tonto, no entiende nada. Tú tienes que salir de su iglesia. ¿Eres creyente? Sí, claro, te puedo repetir 10 versos de memoria. Tengo los granados en mi cabeza, los tengo aquí los tengo, están arriba. Tengo orgullo de lo que conozco de la Biblia. Soy una columna. ¿Entiende lo que le digo? Estoy en la puerta. La gente viene a esta congregación por mi unción, por lo que yo conozco. Estoy en la puerta. Es interesante porque no solamente hace los granados, sino que pone cadenillas, dice. Y el texto dice cadenillas como en la cámara más oculta. Es decir, ¿se acuerdan del velo del templo? Eso era un pedazo de cortina así de gruesa, de 15 metros. Hagan cuenta lo que era mover eso, ya les dije. Y tenía como en la ducha, como la cortina de la ducha, tenía unos ganchitos, ¿verdad? Que sujetaban, y eran ganchos de oro. Sujetaban la cortina con el soporte superior. Saca esos ganchillos y los pone alrededor. Es decir, lo que separaba, lo que sostenía la separación entre el lugar santo y el santísimo, que eran los ganchillos, los pone en la puerta. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo este hombre? Eso que estaba en la cámara interior era para aquellos que tenían el privilegio de acercarse hasta allí. Uno no podía entrar ahí porque quería. Tenía que haber sido escogido por Dios. David, a través de Irán Abí, vulgariza la fe de Israel, la profana. ¿Perdón? ¿Qué dije? Discúlpenme. Salomón, gracias. Salomón profanó. ¿Se acuerdan ustedes que Dios va a ser mucho más estricto con un rey? Que cuando vino Babilonia, él le mostró toda la riqueza del santuario. Y el Señor le va a decir: así que tú sacaste mis cosas para presumir frente a este rey, ahora te digo, te vas de esclavo con el rey. O sea, lo que es nuestro, lo que es suyo es suyo. Nosotros somos administradores, no somos dueños. Nosotros somos los eunucos, no somos los esposos. No es mi congregación ni son mis ovejas. No es mi gente ni es tu gente, es su gente. Cuando nosotros manejamos a veces conceptos equivocados, ¿verdad? ¿Y cómo está tu iglesia? Es que no es su iglesia. Sí, él lo sabe, pero entonces habla apropiadamente. ¿Cómo está la congregación? O sea, si seguimos transmitiendo nosotros estos errores que expresan abominaciones, eso es abominable. ¿Cómo está tu iglesia? Ah, está bien. ¿Y la tuya cómo está? Ah, caray, ¿cómo? ¿Te la ganaste jugando dados? ¿Cómo es que es tuya? ¿Cuánto te costó? No es nuestra. A veces la gente dice: pastor, me quiero ir a la congregación del fulano, me queda más cerca. No, tú eres de esta casa. Pero oiga, usted no es dueño de la gente. O sea, es una cosa de ridícula. Yo escucho de: uy, se fue una familia a tal ciudad, entonces voy a abrir una congregación. Hermano, hay una congregación del pastor con el que te reúnes a orar, ¿te acuerdas? Cada vez él está a su iglesia, ¿por qué más bien no se congregan ahí? No, es que es señal para que nos expandamos. Hermano, tenemos 50 gentes, ¿dónde quieres expandirte? Nos expandiremos primero aquí. Ni estamos terminando de levantar las paredes y estamos abriendo otra casa allá. O sea, es una cosa de ridícula. Es muy grave cuando nuestro entendimiento de Dios nos da para hablar, pero no para vivir. Yo he tenido profesores en el seminario bíblico que sé que ni eran creyentes, pero eran eruditos de la Biblia. Los granados estaban abajo, no arriba. Obviamente, y muchos de los que han estudiado el tema de la masonería saben que esas dos columnas son las que sostienen la masonería en todo el mundo.
Boaz y Joacim son los símbolos de la sabiduría caída que se cultiva en los templos masónicos. Aceite, aceite. Salmo 104:15, incluso el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre. Qué lindo verso. Pueden leerse luego el 104 completo, pero miren lo que dice el 15. El vino alegra el corazón del hombre. El aceite, ¿qué hace? Hace brillar su rostro. Y el pan sustenta el corazón del hombre. Eso merecía un wow. Bien. Génesis 8:11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y tenía una hoja de oliva fresca en su pico, y entendió Noé que el agua había menguado de sobre la tierra. ¿Saben qué es interesante? Porque los olivos no son los árboles más grandes. De hecho, los olivitos no son muy gigantes, tienen ramitas bien enredadas, torciditas. Si se trataba de que el agua hubiera bajado, habían otros arbolitos más altos, como los álamos y yo qué sé, que podían haber sido la señal. La señal, qué tremendo, que la paloma trae es una hojita de oliva, de un olivo, ¿se entiende? Ahora, estamos viviendo en una época, Noé, pre-ley, o sea, ahí todavía no se ha hablado de lo que es la ley, de cómo, o el aceite, perdón, y cómo el aceite servía para purificar tantas cosas. Pero ya Noé ve que la oliva, y esto es divino, ve que la oliva es una señal de que el tiempo del juicio terminó. ¿Qué es lo que hacía el aceite? Frenaba el juicio. Frenaba el juicio. Entonces había muchas instrucciones que en este momento ya no es tiempo de poder revisar. Por ejemplo, de cómo cambiar el aceite de las lámparas, cuánto duraba esto, cómo se usaba el aceite de la santa unción, que no se podía hacer ligeramente, no se podía ungir a cualquier persona con eso. O sea, hay muchos elementos en todo aquello, ¿sí? Jueces 9:8, fueron una vez los árboles a ungir sobre ellos rey, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero les dijo el olivo, dejaré mi grosura con la cual Elohim y los hombres son honrados para mecerme por encima de los árboles. El aceite tiene que ver con honra. Entonces ustedes tienen al profeta Samuel ungiendo a Saúl, o luego ungiendo a David, lo está honrando. Lo está marcando, está frenando el juicio para él, lo está estableciendo en otra dimensión. El aceite es muy celestial. Y digo celestial no porque sea místico, que hoy el santo aceite, no, sino por el hecho de que es una señal profética tan preciosa, es una transversal. Y no voy a entrar en detalles, pero saben ustedes que el aceite se usaba para la alimentación, para curar heridas, ¿se acuerdan? Para iluminar. Para ungir. ¿Con qué ungimos al rey si no tenemos aceite? ¿Con qué iluminamos la menorá si no tenemos aceite? Cuando el pobre hombre es golpeado y el samaritano lo asiste, dice que lo ungió con aceite. Cerramos esta parte. Estos elementos que se mencionan aquí, obviamente, no son casuales. Son 7 productos de la tierra y cada uno de ellos nos muestra una dimensión a través de la cual Dios soltó su evangelio. ¿Por qué puede ser importante una espiga de cebada? ¿Cómo es posible que no podamos celebrar la fiesta? Quien decide si celebramos la fiesta es la cebada. ¿Cómo es posible? Y pasa lo mismo cuando hablamos del trigo, Pentecostés, hablamos de la vid, la señal del rey, hablamos de la higuera, este cambio de tiempos, hablamos de los granados,
y nuestro nunca olvidar deleitarnos en el Señor, hablamos del aceite. Qué precioso es nuestro Dios, cuánta belleza nos ha dejado. La miel, no la puse, pero es que ustedes la tienen, todos saben de la miel. Asumí que no era necesario que les pongas, de verdad que asumí que no. Se las voy a traer mañana. La miel se produce por las flores, ¿no? Claro, claro. No habría miel si no hay flores. No habría miel. Pues pueden haber abejas, pero no hay miel, no hay flores. Digo, no hay flores, no hay miel. Entonces la clave no son las abejas, la clave es que haya flores. Y flores silvestres, en este caso. No lo puse porque asumí que era muy básico, pero lo voy a poner para mañana, ¿sí? Vamos con los animales. Vamos con los animales. ¿Qué estamos viendo? Ay, volvemos. Solo para, es bueno hacer un feedback aquí, un minuto, solo para ver que estamos en el mismo canal y no se nos quedó alguien entre el trigo y la cebada. Un minuto. Aquí estamos. Hemos revisado el tema, la redención celestial, la hemos visto. Sí, la hemos visto. Hemos visto el tema de la redención genética, la hemos visto. Estamos en el tema de la redención del cosmos. Sí, ahí hemos empezado a hablar de la tierra, de las estrellas, de las plantas. Sigo con el tema del cosmos, ahora vamos a ver animales. ¿Estamos? Solo para conectarnos y que no nos quedemos por ahí. Empezamos otra vez mostrando una manifestación de Cristo. Jesús, Juan 1:29. Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él, Juan, y dice: he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Apocalipsis 5:5. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Vemos que Jesús es visto en la Escritura como cordero y como león. Ahora, no voy a extenderme mucho en esto. Voy a mencionar algunos versos que se aplican tanto a animales como plantas, ya van a ver en un momento. Salmo 50:10, porque mía es toda bestia del bosque y los ganados sobre 1000 colinas. Conozco toda ave de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Miren, ese pasaje, esos 2 versículos, son tremendamente importantes. Todos los animales, todas las bestias del bosque y los animales que se crían, dice el Señor, son de Él. Él conoce todas las aves, le pertenecen a Él. Todo lo que se mueve, desde esas ranitas, desde esos insectos, le pertenece a Él. Éxodo 13:11. Y será que cuando Jehová te introduzca en la tierra del cananeo, como juró a tus padres, y te la haya entregado, harás que todo lo que abre la matriz sea dedicado a Jehová, y de todo primerizo de la cría de tus animales, los machos serán para Jehová, excepto todo primerizo de asno, el cual sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. Redimirás también a todo primogénito varón entre tus hijos.
Las plantas necesitaban ser circuncidadas, ¿recuerdan? Por eso hablamos de la batalla de los primogénitos. Pero ahora resulta que también los animales deben ser dedicados a Dios. ¿Cómo? El primogénito de los animalitos es para el Señor. El único animalito que no se lo dedicaba directamente, sino que se hacía un sacrificio sustitutivo, era el burrito. Es decir, el que abría matriz, es una manera de decir primogénitos, ¿no es cierto? La primera ovejita, la primera vaquita, en fin, debería ser dada al Señor como pacto, como gratitud. Entonces aquí aparece un escenario muy interesante, porque literalmente en el verso 13 pone a los hombres en la misma posición que los animales en cuanto a la redención del primero. Es como que está hablando de los animales, le dedica 3 versículos y en la última parte del tercero dice, y también a los primogénitos entre tus hijos. O sea, nadie puede decir que esto no era importante para el Señor. Es decir, está diciendo el Padre que le pertenecen, pero además de eso Él está pidiendo que se le dedique la primera cría de nuestros ganados. ¿Qué hace eso? Circuncida. No es algo pequeño. El primer crimen registrado en la palabra es un crimen que viene por 2 ofrendas, una correcta y una incorrecta. Job capítulo 14, versículo 7. Y ahora pregunta a las bestias y que ellas te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellas te informen. O habla a la tierra para que te instruya y te lo declaren los peces del mar. A ver. Les dije que íbamos a ver algunos versos, este es uno, que abarca tanto plantas como animales, tanto a la creación, cosmos, tierra, como a los animales. Dice, pregunta a las bestias y ellas te instruyan. Los animales pueden instruirnos. ¿De qué está hablando Job? Sí, ¿por qué? Porque ellos son también sostenidos por la voluntad de Dios. El aliento del Señor los hizo. Hay en ellos, en su código genético, un poco de Cristo. Amén. Ahora, esto no se queda con los seres vivos directos, quiero decir, animales que nacen, crecen y mueren, seres que cumplen ese ciclo biológico, sino también habla de la tierra. Dice, habla a la tierra para que te instruya y te lo declaren los peces del mar. Yo puedo hacer un paréntesis aquí y creo que podríamos gastar mucho rato explicando, por ejemplo, cómo muchas culturas de la tierra han utilizado las representaciones de animales para poder acercarse a sus dioses, obviamente. Podemos hablar respecto a los movimientos indígenas, que dependen técnicamente, según dicen, de esa tierra, de esa Gaia, de esa Pachamama, a la que le hablan, a la que la honran, ¿verdad? Pero de lo que aquí se está hablando, y esto es un poco más profundo que simplemente un versículo, es de que hay ya un evangelio grabado en los animales y en la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí entramos a un terreno bien interesante con el que vamos a meternos hasta el final de esta tarde, ¿sí? Vamos a hablar de los montes hoy. Y esta parte nos va a cerrar un poco más el asunto del cosmos. Pero yo quiero partir de una premisa. Dios da la libertad a su creación de escoger lo que ellos quieran hacer. No va a obligar a uno que lo adore o que lo ame si no quiere amarlo. Esto lo sabemos desde siempre con las personas, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con los animales?
¿Habrá animales que no quieren servir a Dios? Yo creo que sí. Hay una pregunta. ¿Todo en la creación es redimible? Y no voy a dar una respuesta. Pero esa pregunta es bien interesante. ¿Ya? Bien interesante. Y no estoy hablando de que no me gusta la lechuza porque está asociada, yo que sé, a fulana, o no me gusta tal cosa porque pues la Biblia habla de que está, yo que sé. Hay una lista en la palabra de los animales puros e impuros. Bien, nosotros sabemos, los traslado a otro momento en el que se abrió esto. No todos estuvieron, así que construyo sobre algo que ya se estableció. Los animales son creados después de los ángeles, de tal forma que muchos de los animales tienen la forma de los ángeles. ¿Estamos? Ahora, ha habido pueblos como los egipcios que la vieron clara. Entonces ellos, en todo su panteón de dioses egipcios, van a ver ustedes seres que son con 2 naturalezas o hasta 3 naturalezas. Van a ver una parte humana, seres bípedos, pero van a ver, por ejemplo, dorsos o rostros o cabezas de animales, de insectos, y van a ver una corona inclusive que es una media luna. Ahora, ahí hay una mezcla extraña. Lo inventaron, ¿qué se fumaban estos para ver esas cosas? Bueno, sí tenían unas drogas alucinógenas muy asociadas al loto azul. Pero lo cierto es de que lo que ellos estaban viendo y lo que está dibujado en sus escrituras no es nada más ni nada menos de ese raquía al que ellos tenían acceso y podían ver a estos dioses. Dioses entre comillas, nosotros decimos ángeles, ¿sí? Nosotros imaginamos a los ángeles todos de blanco con unas alitas preciosas. Estamos equivocados. Para empezar, los ángeles no tienen alas, ¿verdad? Y muchas veces cuando tú los ves, para nada parecen seres de luz. O sea, nosotros nos hemos chocado con ángeles que parecían ser cualquier cosa, ¿sí? Tanto que nos decía, o te identificas o sacamos espadas, ¿sí? Ángeles como de piedra, ángeles con rostros de animales, ángeles con apariencias que te daban miedo, ¿verdad? Porque esa imagen que tenemos de ellos, como si unos rubiecitos con unos canelones en el pelo, ahí, impresionante, no es así, no es así. Es cierto que ellos se pueden manifestar físicamente de muchas formas, pero en su esencia, en lo que ellos son, ¿sí? Ellos se parecen mucho a muchos animales. Un ejemplo sencillo es cuando hablamos de esos seres que rodean el trono de Dios con rostro de buey, con rostro de águila, con rostro de león y con rostro de hombre. Ahora, yo digo rostro de águila, pero en realidad el águila apareció después de que ese ser fue creado por Dios. En realidad el águila tiene el rostro de un ángel que es así. Ahora nosotros vemos a los egipcios y llamaban Horus, no era un águila, era un halcón, Horus, y ahí lo tienen a Horus. Tienen ustedes Anubis, que es un coyote, pero probablemente ellos, sea por drogas o sea porque realmente ellos tenían un nivel de muerte impresionante en su cultura, ellos vieron el raquía en vivo y directo, y conectaron Egipto y el río Nilo con el río que está en el raquía. Hay un río tremendo en el raquía y conectaron todo con eso. Entonces, el asunto aquí es de que lo que nosotros llamamos animales, y lo son, tienen rastros, tienen apariencias, tienen caras que muchos ángeles tienen, muchos seres celestiales tienen. Ellos han traído, los animales, la imagen de seres celestiales, no de Dios. Nosotros
somos superiores a ellos porque no tenemos la imagen de seres celestiales, sino del Creador. Entonces, en el tema de imágenes, y ayer hemos manejado esto, los animales no nos ven como somos en lo natural, nos ven con la imagen que tenemos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Los animales te pueden acercar sin temor, los animales te pueden querer atacar, los animales pueden venir y hacerte compañía. Y no están viendo, es que se acerca a los niños, se acerca a los jóvenes, que tú eres muy tierno. Lo que ellos reconocen es la imagen que portamos. Ellos no nos ven con este rostro, con este pelito blanco. Ellos nos ven en nuestro ser espiritual, como somos. Entonces, cuando tenemos más de la imagen de Cristo, ellos se acercan a nosotros. Es un tema de imágenes. En la caída, Edén, Génesis 3, juicio, animales por aquí, todo el desastre, aparece una clasificación entre animales puros e impuros. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cómo pueden ser impuros si Dios creó todos los animales? ¿Agarraron la pregunta o no? ¿Por qué Dios le llama impuros a unos animales que al final los creó Dios? Pensemos en un conejo. En la Biblia el conejo es impuro. ¿Pero por qué es una belleza el conejito? Es por el conejo de Pascuas. No, es por Bugs Bunny, menos. A ver, ¿por qué podría ser el conejo un animal impuro? Escúchenme, no hay una sola explicación coherente. Porque la base de todo esto es entender de que ellos son un reflejo de algo anterior. Porque hubo ángeles que se parecían a este conejo, que fueron de los que se rebelaron. Entonces Dios hace algo muy interesante. Miren, cuando le dice a Noé que haga el arca, pide que entren, ¿cuántas parejas de los puros? 7 parejas de los animales puros. ¿Y los impuros se mueren y se ahogan ahora? No, una pareja. ¿Por qué? Porque Él no apaga el pabilo que humea, no quiebra la caña cascada. Tú has sido creado a una imagen de alguien que cayó. No, eso no significa que tú vas a caer, pero solo van a entrar 2, no van a entrar 7. Aún entraron en el arca los animales impuros. Dios no les negó la salvación. Así como Dios no cortó la cabeza a los ángeles que se rebelaron, les dio oportunidad de arrepentirse. A los que los mandó a la cárcel fue aquellos que no respetaron los límites. Tú eres espíritu, te conectas con los espíritus. Tú eres carne, te conectas con la carne. No deberías haberte acercado a las mujeres para tener descendencia con ellos. Eso no te lo admito. No te lo admito. Y te vas para el Tártaro. Pero en el resto de la creación vemos un Dios que, aunque nosotros somos dignos de castigo, no por eso nos tira la puerta en la cara. Y lo que nosotros llamamos animales impuros, no es que nacieron impuros, es que lo que representan es impuro en una dimensión del espíritu, no en lo natural. Ahora Él va a dar explicaciones. Por ejemplo, puedes comer los animales rumiantes. Nosotros debemos comer los animales rumiantes. Sí, nos da permiso el Señor de comer los animales rumiantes. ¿Y cuáles son los rumiantes? Son los que tienen más de un estómago, es decir, los que meditan, los que comen la palabra, los que la saborean, perfecto. Pero hay animales rumiantes que tienen la pezuña hendida, esos no puedes comerlo. Entonces, ahí entras en un nivel de detalle, ¿verdad? Pero no nos está hablando desde el punto de vista biológico. Aquí nos está hablando de dimensiones espirituales, ¿sí? Jesús dice, por ejemplo, que los que no participan del agua, del Espíritu, ni siquiera pueden ver el reino. No, ni siquiera pueden verlo, ni acercarse a la puerta. No, no puedes. O sea, hay requisitos para X o Z situación, ¿ok? Entonces sí, tú tienes la imagen de un ángel muy querido que se cayó y ahí está.
Tú fuiste hecho esa imagen, pero pues tanto que representas eso, pues ahí vas a reproducirte, pero no como tal o cual cosa. Entonces ahí entran muchos elementos desde, por ejemplo, si un conejo no tiene depredadores, se convierte en una plaga, por ejemplo. Entonces, hay características que tienen. La multiplicación, por ejemplo, del conejo se va por delante con respecto a una vaquita, a los bovinos. O sea, tienes una cría al año, aquí tienes 40 crías cada 3 meses, yo qué sé, cada 6 meses. O sea, imagínate si entraban 7 parejas de esto. Entonces, hay muchos elementos que tienen este sello en Dios. Él es justo. Aunque no nos guste algunas de sus decisiones, partimos de una transversal. Todo lo que Dios hace es justo. La tierra habla, sí, pero ¿qué pasa si la tierra está contaminada? ¿Hablará los secretos de Dios? ¿Puede la tierra estar contaminada? Según la palabra, sí. ¿Y qué la contamina? La contamina el hombre. Dios ama la tierra, la ama tremendamente, la creó y la ama y quiere su restauración. Acuérdense de que Dios manda a los babilonios para llevar esclavos a los judíos porque ellos no habían hecho descansar la tierra en más de 50 años. Y cuando se los llevan esclavos los babilonios, esto es impresionante, les dice, ustedes se van para allá porque de todas las fiestas que han celebrado se han olvidado de una, la del jubileo. No han devuelto las propiedades que deberían haber retornado a la gente y no han hecho descansar la tierra, me la han agotado. Así que se van a ir el número de años correspondiente a las veces que no hicieron descansar la tierra, 70 años. O sea, no los manda por su idolatría, porque si hubiera sido por su idolatría, pues tenían que vivir en Babilonia después de David. Los manda cautivos para que dejen en paz la tierra y que la tierra pueda sanarse. Cuando vuelven de Babilonia, ¿tú crees que alguien decía, este era mi terreno? Todo se borró. Ahora, eso se debería haber hecho voluntariamente. Hubo gente que perdió su propiedad porque hizo un mal negocio, pero después de cierto tiempo, y ayer lo dije, debería habérsele devuelto. No se lo hizo. Entonces Dios tiene algunos ayudantes, babilonios, langostas, asirios, que van a venir a sacarlos para que su tierra se resetee, tal como en el COVID Dios reseteó la creación. Entonces, ¿qué hace en el reseteo Dios? Si la bautizó una vez con el diluvio, Él va a obrar tiempos de transformación para que la tierra pueda recuperar su capacidad de dar a conocer a Dios. Llevamos años estudiando, por ejemplo, el exterminio de pueblos. O lo que han sido situaciones de crisis tan complejas que han provocado que poblaciones casi se extingan. Estoy hablando, por ejemplo, de Rapa Nui. Nosotros con el tema de Rapa Nui en Chile lo tenemos desde hace 20 y tantos años, ¿verdad? Y ustedes saben que, por ejemplo, ¿qué ha pasado en Rapa Nui? No hay un árbol. ¿Qué pasa con los árboles? Los han destruido. Ya cuando llegan los últimos españoles o europeos, perdón, ya no había árboles que lo usaban para esto, lo usaban para aquello. Vayan ustedes a Haití. Haití no tiene árboles. ¿Por qué? Porque ellos cocinan todavía con carbón. Entonces apenas está creciendo el arbolito, ¡pah!, lo cortan, hacen carbón y lo cocinan y se acabó. ¿Qué pasa cuando un pueblo no cuida sus árboles? Se está autoextinguiendo, ¿sí? Ahora, eso pasó también en Centroamérica, en Mesoamérica, con los mayas. Sí pasó. O sea, se supo que hubo una sequía que duró 100 años. Ese tema está documentado.
porque las ciudades crecieron a tal punto que ya. Entonces, por ejemplo, hoy día miramos tantas pirámides en Yucatán, qué tremendo, que el turismo. ¿Tú sabes cuántos árboles se tenían que quemar para producir esa sustancia blanca que afirmaba la piedra? ¿Sabes cuántos árboles? Porque la temperatura que tiene que alcanzar ese material para que se pueda volver una aleación es altísima. Una pirámide significaba que se habían talado hectáreas de hectáreas de hectáreas de árboles. Se necesitaba fuego y piedra para hacer las pirámides. O sea, no es algo pequeño. Y puedo hablarles de la Patagonia, y puedo hablarles de un montón de lugares donde hemos ido, y tú ves la tierra, y ahí están las señales de la maldad, del pecado, del egoísmo, de la avaricia. Está ahí. En una ocasión estuvimos en el sur de Argentina, cerca de Ushuaia, en Tolwyn. Cuando llegamos a Tolwyn, o sea, 5 minutos antes de llegar a Tolwyn, tienes que cerrar las ventanas del carro porque entra un olor a muerte. Y de repente toda la belleza del sur de Argentina, la belleza del sur del continente cambia completamente y entras a una zona gris, donde todos los árboles están inclinados, no hay una hoja en los árboles, parece que hubieran sido quemadas por completo. Y llegas a un pueblucho miserable que se llama Tolwyn, donde hay un kiosco, 4 cosas locas y un monte. Pero hay gente, llegan 3,000, 4,000 personas al año. Ahí es el congreso de brujos a nivel global, una vez al año, debajo de esa montaña. Tratamos de entrar, nos esperaron hombres armados en la puerta y nos dijeron: usted aquí no puede entrar a no ser que tenga permiso de la presidenta Kirchner. Hay brujas y brujas. Solo podías entrar con permiso de la presidenta. ¿Se acuerdan, verdad, amigos, que fuimos por Tolwyn? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Diana? ¿Qué expresa ese pueblo? Muerte, desolación. ¿Nació así? No. Cuando quisimos orar, el Señor nos dijo: no oren, se me van. Encontramos un pastor chileno, con una iglesita chiquita, 4 filas de asientos. Su vida terrible. ¿Qué te haces tú con una iglesia al lado del infierno? Le dijimos: hombre, váyase. ¿Qué? Que se vaya. ¿No ve que esto está bajo juicio? Y aquí entras a otro aspecto. Solo podemos redimir aquello que Dios ha retirado su juicio. No podemos llamar santo a lo que es profano, ni podemos llamar profano a lo que es santo. Entonces, no somos ecologistas espirituales que amamos a todos, sino que en realidad somos pregoneros de aquel que está restaurando su creación. Pero sabemos algo: no toda la creación va a ser restaurada. No toda. Como no todos los animales van a ser redimibles, como no todas las plantas van a pasar el proceso. ¿De qué depende eso? Mira, yo no soy Dios, pero algo que tú te vas a dar cuenta, que sí, como Dios dice, porque no es la voluntad que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy día, a esta hora, están enterrando a miles de personas en el mundo que se están yendo al infierno, aunque la salvación se completó desde antes de la fundación del mundo. ¿Era la voluntad de Dios que esa gente se pierda? No lo creo. Entonces, ¿es posible que haya territorios hoy día en la tierra que no son redimibles, por lo menos no en nuestra generación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuáles son esos? No tengo una lista. Bueno, Sodoma y Gomorra es un ejemplo interesante. Sin duda lo es. ¿Habrá otros Sodomas? Isaías 41:20. Para que vean y conozcan, para que reflexionen y entiendan de una vez que la mano de Jehová hace esto,
que el Santo de Israel lo ha creado. Dios creó la tierra, por lo tanto la tierra habla de Dios. Dios creó a los animales, por lo tanto los animales te pueden enseñar la sabiduría de Dios. Sí pueden hacerlo. No con palabras entendibles, ellos hablarán de espíritu a espíritu. ¿Tienen espíritu? Pues yo creo que sí. O bueno, alma entonces, de alma a espíritu, como sea, no te compliques. Pero definitivamente no espero que un animal me hable en español, aunque hubo una mula que le habló en su idioma a un hombre, sí. Pero más allá de que pueda o no, y tengo un perro que sabe hablar y reconoce más de 200 palabras realmente, en el fondo sé que este hablar es algo más profundo que simplemente una metáfora. Dios quiere a los primogénitos de los animales como quiere nuestros primogénitos. Dios quiere circuncidar las plantas como hizo con los hijos de Israel. Eso, solo eso. Si olvidan todos los otros versos y recuerdan eso, podrán darse cuenta que para Dios es muy importante su creación. ¿Qué pasa con los montes, los minerales, los metales, el agua? Nos vemos después de esta pauta publicitaria.